Bienvenidos a Estudio 400, donde exploramos las últimas tendencias, ideas y soluciones para un mundo más sostenible. Mi nombre es Jorge Avendaño y el día de hoy tengo como invitado al arquitecto Antonio Cárdenas. ¡Eh! ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, muy contento porque hoy vamos a hablar de arquitectura emergente, que es uno de los temas que más te llaman la atención, que más... Sí, últimamente como que me tripié y me obsesioné un poquito con eso. Ok, Antonio, vamos a iniciar con la primera pregunta, que es, ¿por qué tu estudio se llama Taller de? Bueno, yo quería que mi estudio se llamara Taller. Tenía como esa obsesión. Y luego por ahí vi como un estudio de arte que se llamaba... Era una A con una apóstrofe y me gustó. Y ya después dije, güey, pues siempre es como taller de arquitectura. Pues que sea taller de... Porque hacía un chingo de cosas. Hacía producción de arte, empezaba a hacer muebles. Me gustaba como mucho leer e investigar, entonces hacía mis investigaciones. Pues taller de todo, ¿sabes? O sea, pero lo que importa es el taller de... Y qué es lo que... Y también era como esa parte de... Puede ser un taller colectivo. En ese momento es taller de arquitectura por Antonio Cárdenas. En ese momento. Pues si un día llega algún otro socio, a veces hago colaboraciones con amigos, con mi novia, y es como, pues ahí sale, ¿no? Taller de arquitectura por Alex Domínguez o Pablo Terán o Sabrina Sánchez, ¿no? Ahí está el nombre, el subtítulo. Y era como muy importante dejar eso en claro, que era, sí, se hace algo, pero no es necesariamente de alguien y no necesariamente es arquitectura o diseño o muebles. Como que lo hiciste mucho más flexible y más abierto a que es taller de todos los que vayan a participar, no solo de arquitectura, sino de diseño, Sí, o sí, sea, justo. es un muy buen juego. Sí, es un buen juego. Como que te arrepientes, ¿no? De que, ¿y si le puse el nombre correcto? Claro, estudio 400, todo el mundo me pregunta por qué 400. Literalmente es el número de mi casa, o sea, en Sonora. Ah, Y entonces era como yo iba a poner un estudio allá. es bueno, es bueno. Sí, justo también como la historia de Estu Hidalgo. ¿Cuál lista de estudio Hidalgo? Pues ellos estaban en la avenida Hidalgo. Yo ahorita, mi oficina está en Hidalgo. Sí. Y Estu Hidalgo ya no está en Hidalgo. Ya no está en la avenida Hidalgo, ya están acá por Plaza Patria. Y era como que un amigo me dice, pues ponle ya Estu Hidalgo. Tú ya te lo mereces, güey. Tú estás en Hidalgo. Y yo, Vamos a iniciar con esta parte sobre la arquitectura emergente. Hiciste una investigación y has hecho como muchos alcances relacionados a este enunciado, la deshumanización de habitar. sí, justo hice mi tesis de la licenciatura en arquitectura de emergencia. Hice un módulo que se podría armar y desarmar en un día, por decirlo así. No, 9 por 18. Y ahí empezaron a nacer dudas. O sea, ¿realmente este módulo que estoy haciendo va a ayudar a la vida de las personas en una situación de emergencia? ¿No estoy metiendo el máximo número de personas en este pequeño cuadrado? Como que ahí empezaban mis dudas, ¿no? De que si lo está haciendo bien, si esta es la solución. Y ya, después me puse a leer más, investigar más. Y ya vi que no era la solución esa, ¿verdad? Pero ya había entregado mi tesis, ya me lo habían aprobado, pero no era la solución. Igual lo que creo que es la solución, no creo que me lo aprueben como arquitectura. O sea, es algo más pues, efímero y económico también. La solución que dio últimamente la OMS para los conflictos en Gaza es que ellos dan una tarjeta dan una tarjeta de crédito, pero se escanea con tu iris. Se llama el humanismo de los cuerpos. Así está. Bueno, así lo he leído en los libros, humanismo de los cuerpos. Entonces, la OMS o las Naciones Unidas o la ONU te dan una tarjeta de crédito y una vez al mes te llega un depósito de tanto y con eso te vas a ir a vivir a otro país y vas a pagar tu alquiler y tu comida. Ya no ocupas un refugio de emergencia. El refugio de emergencia realmente es económico. En este mundo económico, el refugio de emergencia terminó siendo económico. Pues suena mucho más lógico, ¿no? Porque cuando empezamos a analizar esta parte de los antecedentes de refugios de emergencia, te das cuenta que por consecuencia de la situación tan desgarradora que es a lo mejor perder tu casa o perder tu comunidad, terminas viviendo en esto que pudo haber sido algo para meses, ¿no? Güey, es algo como tan... Nosotros no lo vemos natural. O sea, vemos una situación de emergencia años, ¿sabes? O sea, y justo hoy con todos los conflictos de Estados Unidos pasando en este momento, de Gaza, lo que acaba de pasar en Venezuela el 3 de enero, Ucrania y Rusia, China y Taiwán, ¿no? Muchos países de África en conflicto. Y como que no vemos los conflictos, pero pueden suceder. Y no solo por un conflicto, o sea, el estar en una situación de emergencia no necesariamente tiene que ser por un conflicto, ¿sabes? Sí, pues. Que han sido las últimas soluciones.
Puede haber sido como un desastre natural también, ¿no? Sí, puede haber sido. O, por ejemplo, las personas en Ciudad de México que desalojaron por el Mundial terminaron en situación de calle por intereses capitalistas, güey, ¿sabes? Como que... A lo mejor también se estudia un poco como las dinámicas familiares, ¿no? Porque al menos aquí en México, de si algún familiar tiene una situación difícil, a lo mejor lo acoges todavía. En ciertas familias. Bueno, en la investigación que hice, pues me tocó, primero hice una investigación o muchas entrevistas a personas en situación de calle. O sea, fue como lo primero, entender el suceso. Bueno, ¿cómo llegué a situación de calle? Fue porque pues no iba a ocurrir una situación de emergencia. O sea, no iba a ir a Gaza a experimentar la situación de emergencia. Entonces, la manera más sencilla de entender una situación de emergencia, pues era con una persona en situación de calle. Y entonces me puse a entrevistar, hice una metodología de la interacción. ¿Qué es una metodología de la interacción? Bueno, una metodología es como un paso a paso. Sí. Entonces, la metodología de la interacción es, pues sí, el paso a paso para que interactuemos con personas en situación de calle sin que ellos se sientan violentados por la interacción y que a ti no te vayan a robar o no te vaya a pasar algo, que te vayas a meter en un conflicto, ¿no? No sabía que existía todavía una metodología para eso. Pues no existe, pero debería de, porque nadie interactúa con ellos, realmente. Entonces yo dije, a ver, yo ya interactué, tuve mis primeras malas experiencias de que no querían hablar conmigo, y luego tuve unas buenas experiencias de que con un chavo hablé 8 horas, 3, 4 días iba y lo buscaba y cotorreábamos, le llevé comida, le llevé ropa y pues, cotorreábamos así como muy natural, me contó su historia, le conté la mía, no le dije que era arquitecto y no le dije que estaba haciendo investigación. Yo era fotógrafo en ese. Entonces me dedicaba a la fotografía para su mundo, ¿no? Pero sí, era como eso, cómo interactuar con ellos porque al final también se querían sentir escuchados. Porque, bueno, eso como que lo descubrí más adelante, pero pasan a una invisibilización por los ciudadanos cotidianos o la gente común. Los hace invisibles. Entonces al final ellos como que querían solo ser escuchados, platicar con alguien. No todos se drogan, pero muchos sí se drogan. Y también el tipo de droga que están consumiendo, pues no es una droga tan amigable con ellos ni con la sociedad, ¿no? Y pues eso depende también como que son lo que genera las cicatrices o los conflictos con la ciudadanía, porque pues van perdiendo pues, capacidades cerebrales, de habla, y al final pues, son personas pues, que estaban, en algún punto estaban bien, ¿sabes? O sea, ¿cómo llegaron ahí? A lo mejor esta analogía va a ser bastante cruel, pero no sé si ubicas la metamorfosis de Kafka. Sí, O sea, un día te levantas y eres un insecto. No sé si también la depresión o las adicciones te pueden llevar a sentirte así. yo creo que sí. Y que seas una carga para tu familia y tus amigos y todos tus conocidos y ya no te puedas sentir como digno de salir adelante y ver a la gente y recordarte a ti mismo, no sé. Es que imagínate, o sea, se mete en cristal, es lo que más se meten. Es muy barato. Y es algo que te va a quitar el hambre, te va a quitar el sueño, te va a poner bien pilas. Eso es como, wow, está chingón. Y ese Ahora vienen las malas. Te van a dar primero delirios de persecución y después esquizofrenia. Es de ley. Te va a arruinar las neuronas. Y es lo que se consume en México. O sea, cristal, piedra, poco, ¿no? En Estados Unidos es diferente. Ahí tienen su pandemia. Porque sí, al final de mente es una pandemia de fentanilo. El fentanilo va a ir a tu sistema motriz, pero no va a ir a tu cerebro. Entonces, las entrevistas que yo he visto con gente en situación de calle por consumir fentanilo, platican súper bien, súper lúcidos, 8 años consumiendo fentanilo, pero ya tienen de que todo el cuerpo enllagado, ya no se pueden mover, ¿sabes? Es muy diferente una a otra. Ok. Ajá. Una de que te va a dejar así, como los memes, Sí. y la otra te va a hacer loquito, tal cual. Sí, 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 te va a degenerar Te va a generar mentalmente. mentalmente. Sí, es, o sea, como dices, bueno, 8 años en fentanilo con 8 años de cristal es diferente, ¿no? Sí. Ahí yo conocí a un chavo que tenía 20 años en la calle y empezó a meterse, o sea, cuando yo lo conocí, dijo, pues me acabo de empezar a meter esto porque ya no puedo más con mi vida. Y me tocó ver así de que, güey, van 3 veces que pasa la patrulla y la neta no quiero que me quiten mi droga, me la voy a meter, una disculpa. Fum, 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 se metió sus cosas y seguimos platicando como si nada, ¿sabes? Pero llevaba poco tiempo metiéndose cosas, Ah, ok. así de que muy poco. Y me tocó la interacción cuando le dan la droga y el otro chavo de que ya Ya súper mal. mal, así súper mal. Te está tirado y se le hizo como que empezaron a tener broncas porque se iba a ir a platicar conmigo y le dice, no, es que nomás llega alguien y así como, y el otro de que, no, tranquilo, ahorita vengo a platicar, a seguir platicando. Se paró y se fue, ¿sabes? De que, el otro de que,
no te preocupes. Al rato va a llegar y vamos a volver a ser amigos. Y yo, bueno, Ok. sí, la vida en la calle es otra cosa completamente distinta, ¿sabes? Sí. Y también se debería de aceptar, ¿no? O sea, Pues yo creo que no, más que aceptar, el gobierno debería hacer algo. exactamente. O sea, tomar cartas en el asunto de alguna manera. Sí, los programas que más han funcionado, hubo uno muy bueno en Suiza con heroína. O sea, tuve una pandemia de heroína muy fuerte, como en los 70s. Y Suiza puso puntos de consumo gratis y libre de heroína. Ok. O sea, te daban heroína de alta calidad, tú te la inyectabas. O sea, te daban tu jeringuita tal cual, te metían un cuadrito, te inyectabas, tirabas tu jeringuita y te ibas. Sí. Y casi lo que nadie pensó que iba a pasar, bajó el consumo de heroína, bajó las muertes por heroína, porque ya era heroína de alta calidad, ya no tenían que mezclarla con otras cosas. Y la gente se empezó a preocupar por otras cosas. O sea, por tener una casa, por tener un trabajo, por seguir siendo... ¿Por qué? Porque la droga ya era gratis, güey. Y Suiza salió del problema de drogas. Ahorita Canadá está usando algo similar, tiene puntos freeze, o sea, que gratis, pero el tema es que el fentanilo es una droga tan poco estudiada que prefieren dar heroína. Otra vez, la heroína es una droga muy estudiada. Entonces dan heroína y pues a los chavos que les gusta la heroína, pues van. Pero mucha gente sí está muy clavada con el fentanilo En en Estados Canadá. Unidos. Sí, No, pues. eso es en Canadá. En Ah, Estados Unidos son hiper en contra, ¿sabes? De que no sí. hay puntos, no hay soluciones, los policías no te van a ayudar. Creo que no sé si está prohibido o no, pero si tienes una sobredosis, no sé si pueden ir todas las ambulancias por ti. Creo que solo hay un tipo de ambulancias que pueden ir por ti, ¿sabes? Está como más restringido. Creo que todo eso tiene que ver con políticas, ¿no? De alguna manera. Pues sí, sí. Y como a veces ser demasiado moral de no tomar cartas en el asunto como de por qué vamos a gastar, invertir en eso. Pues no sé, yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una super política en contra de las drogas y en contra de México. Entonces, no podría aprobar ciertas cosas cuando su principal vendedor es un país externo. Siempre ha tenido esta prohibición como una manera de hacer negocio. Hubo su guerra contra el alcohol, muy famosa, la hemos visto en películas de que la prohibición en alcohol en Estados Unidos fue como wow. Al final dijeron de que, ¿y si lo legalizamos? Porque todo el mundo consume alcohol. Hasta los policías consumen alcohol, ¿no? Sí. Bueno, ya lo legalizan y fue que, oye, y pues el departamento en contra del alcohol, qué va a pasar con él? Pues hace ilegal otra cosa. Ah, pues la marihuana, ¿no? Y fue la marihuana ilegal. Y después fue que, bueno, ya después empezaron a entrar como más drogas a esa lista. Hoy en día ya la marihuana ya es legal en Estados Unidos, pero no por eso deberían ser todas las drogas legales. Se supone que mucha de esa intención es también no perder vidas a lo mejor o dañar a las personas. Debería haber una Como, cultura de la drogadicción, ¿sabes? Yo creo que sí. con una cultura de drogadicción no debería haber como Sí, es qué como está bien y qué está mal. el alcoholismo aquí en México. Una chelita no le cae mal a nadie, pero ya un cartón o dos cartones, o, Diarios. ¿sabes? A diarios, y ya luego ya no es chela, ya es de que tequila o vino o whisky o ron, y terminas de que en perfume o alcohol etílico. No sé, las adicciones son complejas también, ¿no? O sea, es un tema Sí, complejo pero de... y son humanas. Y también, pues le conviene, ¿no? Al sistema, o sea, porque vende mucho Uf, de todo, o sea, como... O sea, Marlboro patrocinaba la Fórmula 1 y hoy en día ya es como un no al tabaco y ya no se puede patrocinar. Pero sigue patrocinando, pero con otras empresas. Pero sigue, o sea, Marlboro y Lucky Strike y Camel siguen patrocinando marcas en la Fórmula 1, solo que ahora son otras cosas, otros negocios que ellos mismos tienen, pero sigue ahí. y por ejemplo, para estas personas, o sea, nomás alcancé así como a ojear un poco de lo que has escrito, que proponías como de estos edificios abandonados, Ah, sí, transformarlos sí. para hacer como tipo lo que pasó en Suiza. Ah, Justo. Hay un libro que me eché hace poquito, se me fue el título, pero habla sobre el derecho a la ruina, un poco, y sobre la pregunta de qué son estos edificios abandonados y las preocupaciones que tenemos sobre estos edificios abandonados como sociedad, ¿no? sí. Daba ejemplos muy padres en toda Europa y algunos en América Latina, otros en la India, ¿no? Daba varios ejemplos de monumentos grandes que terminaron abandonados.
y más de abandonados, inconclusos, ¿no? Y luego daba algunas soluciones de que, bueno, esto que está inconcluso, esto que está abandonado, que ha sido un cuestionamiento para los habitantes, de que pues, genera inseguridad, viene gente que viene a hacer cosas no tan legales. ¿Qué va a pasar con ese espacio? Y este hombre daba como una solución de que, pues puede ser lo que nunca fue, puede ser otra cosa completamente diferente. Si iba a ser un parque ecoturístico y pues no, ahora es un centro comunitario para la comunidad. Y bueno, sí hay uno o dos restaurantes, pero lo que era la alberca, pues se va a modificar y ahora es un foro de música, ¿no? La alberca pública, sí que tú, de que, no, la alberca así del resort, no, ahora es una concha acústica, ¿no? O sea, como que lo modificas con poco presupuesto y funciona para la comunidad. A mí se me hizo un libro de que, wow, este güey está en otra dimensión de la arquitectura, ¿sabes? Y sí, Guadalajara tiene muchos como puntos inconclusos, obras inconclusas, edificios inconclusos, casas abandonadas, que podríamos retomar y hacer algo interesante ahí. Estudiaste como qué es lo que interviene, o sea, qué nos detendría en algún punto de Pues o hacer sea, la eso. legalidad, ¿no? O sea, este hombre dice que tomarlo. O sea, él sí es un poquito anárquico y dice que tomemos la casa que está en desuso, Sí. juntémonos como comunidad, tomémosla. Al final creo que eso tampoco es ilegal. No sé. O sea, bueno, si juntas como suficientes personas, creo que sí puedes hacer ese tipo de cosas. O por ejemplo, el mismo caso de las obras de gobierno. O sea, si el gobierno tuviera la intención de hacerlo, tiene la capacidad de... Pero no sé, creo que al gobierno no le interesan mucho sus personas en situación de calle. Justo Lemus acaba de No. dar una nota de que va a desalojar. Se llama Rancho Perdido, creo. Son las personas que viven en las vías del tren de López Mateos a Mariano Otero por Inglaterra, por Avenida Inglaterra. Ahí viven muchas personas. Ah, en las vías del Ajá, las tren, vías del aquí tren. atrás. Ajá, esos Simón. mismos, pero más para López Mateos para Sí. allá, ¿no? Ahí viven, llevan años viendo gente. Ya tienen casitas, algunas ya son de cemento, otras son solo de madera, ¿no? Llevan años. ¿Cómo se llama? Rancho Contento, Rancho Viejo, Rancho algo. No sé muy bien. Ese sí, ese dato no lo tengo. Pero vi la nota de que Lemus dijo de que los voy a desalojar porque no quiero que en el mundial aparezcan ahí. Y dices, güey, pues vas a desalojar a gente que sí, no está viviendo en un lugar correcto. Sí, está bien. Lleva 10 años viviendo ahí y no tiene otro punto a donde irse. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Si está bien, pues bueno, se va a ir a un albergue. Pero si no le gusta un albergue, porque tampoco los albergues son el lugar más bonito, ¿sabes? ¿Qué va a pasar? Algunos van a ocupar casas abandonadas, pero otros van a robar. Ahorita de todo lo que estamos platicando me surge esta duda. Como el ignorar este tipo de personas, pues creo que también es incoherente, porque al final, no sé, si estuvieron viviendo ahí 10 años, de 10 años, en esos 10 años tuvieron que estar trabajando para mínimo su Sí, comida. Entonces, puede que esas personas estén tanto aportando a lo mejor, sean albañiles, trabajadores, etcétera, etcétera, de todas las tipos de cosas y al momento en el que tú vas a desalojar, pues a lo mejor también está teniendo un impacto económico y que es el sí. enfoque que ellos tienen, ¿no? No, y pasó, o sea, que aquí en México se les llamaba paracaidistas, ¿no? Fue como algo, no sé si allá En en tus... Tijuana también. Ajá, Hay sucede. como toda una ciudad, le llaman como ciudad de cartón. Son sucesos que suceden aquí, ¿no? Los paracaidistas. Y se daban mucho en tierras ejidales, porque el ejido tiene una ley que es, la tierra es de quien la trabaja. Entonces tú tienes 20 hectáreas de ejido y no las usas, Sí. y ya no llegó una persona a su casita ahí, ya no es tuyo, compa. Porque la ley del ejido es esa, ¿sabes? Sí. También aquí en México estuvieron los gitanos. No sé si Ok. a ti te tocó que te contara No. tus abuelos o así. O sea, ubico como en las historias, o sea, como que hay gitanos que van como creo que Transitorios. transitorios, ¿no? Ajá. Ah, si quieres, podemos iniciar con esa parte. Iniciamos con la historia como de los gitanos y Sí. contamos un poco de los transitorios. Me comentaste que hay cuatro o tres. Bueno, Vamos a yo los empezar en tres dividí si como en quieres. 4 personas. O sea, como viéndolo filosóficamente, voy a empezar ahí. En este ámbito de habitar, Heidegger tiene un texto que se llama Construir, Habitar y Pensar, Ok. que es como de los más famosos que tiene. Heidegger es un filósofo alemán, nazi. Pero bueno, él tenía como un texto de Construir, Habitar y Pensar. Básicamente hace como una santísima trinidad entre estos tres. O sea, que construyes para poder habitar y habitas para poder pensar.
pero piensas para poder construir y entonces habitar, pero habitas para construir y entonces en lo construido piensas, ¿sabes? Como una, Es una constante, ¿no? O una sea, constante, ¿no? Pero luego también decía que hay otras dos maneras de habitar, sin el construir. Está el hábitat que permanece, que él lo llama como este monje en un claustro, o sea, un monje de encierro, que ahí hay unos monjes que se llaman bueno, están los ermitaños, los famosísimos ermitaños, pero hay otros que se llaman los estritas, que eran monjes que se condenaban a vivir en una columna. En lo alto de una columna, ahí iban a vivir. Ahí hacían toda su vida, en una columna. No salían, no, están arriba de la columna y arriba de la columna vivían. Y ya. O sea, no hacían otra cosa más que estar arriba de la columna. ¿nunca has visto la película del Faro? Ah, sí, la del faro. O como que llega un punto en el que yo llego a entender como que es la misma persona, o sea, el anciano y el joven es la Sí. misma, o sea, no sé si en algún punto de estar tanto tiempo solo en una columna, llegues a pensar en ti como si fueras alguien más. Pues básicamente lo que estos monjes buscaban era que en ese espacio delimitado, o sea, tan delimitado, encontrar a Dios, encontrar a lo divino, ¿no? Al tener el control de este espacio, podemos encontrar a Dios. Era lo que ellos intentaban aspirar, ¿no? Los ermitaños, los estritas, los monjes de claustro, era lo que ellos intentaban hacer. Y luego al mismo tiempo estaban los peregrinos, ¿no? Que eran estos personitas que iban de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios, por decirlo así. Bueno, esto desde el ámbito como él lo pinta, ¿no? Que al final hay peregrinos que, bueno, no, siempre se ha visto como algo religioso, ¿no? El peregrinaje. Entonces, estos peregrinos iban de ciudad en ciudad. Cuando llegaban a una ciudad era como que, no, Dios está en la que sigue, y Dios está en la que sigue. Pero Dios estaba en el caminar y en esas meditaciones que ellos hacían mientras caminaban de una ciudad a otra. Ambos tienen sus tentaciones. El del ermitaño es escapar y el del peregrino es quedarse. O sea, viven en esas, o sea, uno quiere ser el otro y el otro quiere ser este, ¿sabes? O sea, chistoso. Eso en el ámbito como de habitar. ¿Y eso, para qué es esto? Para entender cómo se habita y entonces poder entender cómo se deshabita o cómo se deshumaniza esta manera de habitar. Ahora ya entrando en el tema de los gitanos, mi abuela me contaba así que llegaban mi abuela es de Concepción de Buenos Aires, un pueblito acá por la Sierra del Tigre, cerca de donde es Luis Barragán. Luis Barragán, bueno, sí dice que es de Mazamitla, pero realmente es de La Manzanilla. Y Ursúa, Rafael Ursúa también es de por ahí. Que llegaban los gitanos y llegaba la señora a leerte la mano y el tarot, y en la noche había circo y juegos, y hacían su desmadre en el pueblo, y ya, cobraban, o sea, de que pues, cobraban por leerte la mano, por los juegos, una semana, 2 semanas, y se iban a la siguiente ciudad. Últimamente estoy viendo los Peaky Blinders, Sí. la serie, y son gitanos, Sí, sí, sí. y ves cómo van migrando de ciudad en ciudad, y en Europa es un tema que ha sido súper documentado, porque fueron muy, o sea, los intentaron aplastar mucho, o sea, pisotear. O sea, que llegaban a una ciudad y les daban para que fueran a vivir, o sea, sí, se quedaran a vivir en ese espacio, el lugar como más insalubre, ¿no? Todavía el otro día estaba viendo una historia de que hay unas barreras, unas murallas, y de aquí para adentro los ciudadanos, de aquí para afuera los gitanos. Creo que, no sé, hasta los cavernícolas, ¿no? O sea, en algún punto los cavernícolas se hicieron sedentarios y otros Ajá, ajá. eran Los nómadas. migrantes, nómadas. Y eso de los nómadas creo que pues siguió con los gitanos y a lo mejor todavía existen ahorita nómadas digitales, ¿no? Ajá, ajá, siempre ha sido como algo que, no sé, yo a veces como que lo veo como que el humano nunca se ha querido realmente quedar quieto, siempre está en constante movimiento. Y creo que él se... ¿Cómo dije sedentarios? Los sedentarios. Siempre estaba en contra de los nómadas, o sea, hasta en la actualidad. Ajá, y los nómadas siempre están en contra de de los sedentarios, ¿no? Hay un libro también que se llama Habitar, de Roberto Boberti. Roberto Boberti. Ese güey dice, o sea, hace como una pequeña cuento de que el humano bajó del árbol, bueno, un chango bajó del árbol y vio la planicie infinita y le dio miedo y volvió a subir al árbol. Y unos años o siglos después, ese o otro, para ese entonces como no es importante quién fue el que bajó, y se adentró a la planicie y entonces descubrió que había adelante, o sea, en los árboles pues no contemplas La inmensidad de... la inmensidad del espacio, ¿no? Y entonces ya en una planicie
ya empezó a descubrir una adelante, una atrás, una arriba, una abajo, ¿no? Y ahí empezó ir, ¿no? Y luego en esa misma sabana o en esa misma planicie, pues se sintió desprotegido. Entonces empezó a construir una cabaña. Y luego esa cabaña la guardó y se fue a otro lugar. Y así, hay historias. O cómo fue la primera vez que hizo un objeto. ¿Nunca lo has pensado? Ahí te O va. sea, ¿Cómo fue el primer objeto, güey? Había un día en el que otra vez este changuito tenía que partir una raíz. Entonces agarró una pierna y la partió. Pero la volvió a dejar en el medio. Y luego, otra vez, otro tiempo después, se volvió a encontrar con el mismo problema y volvió a agarrar otra piedra y cortó, ¿no? Pero en vez de dejarla en el medio, la guardó. Y esa piedra ya no volvió a ser nunca más piedra. Ya era rompedora. ya cumple una función de su Ya cumplió objeto. una función. Y ahí era un objeto que cortaba. Pero luego, que eran utensilios. Cosas para hacer objetos. O herramientas, ¿no? Cosas para hacer objetos, ¿sabes? De qué? Entonces veían una calabaza, sí, la grandota, la de Halloween, y la fueron descubriendo. Y ahora era un objeto contenedor en el que podían echar sus semillas, su carne y caminar y llevar algo con ellos, ¿sabes? ¿Cómo fueron esos procesos? Claro. Y luego lo puedes seguir, o sea, lo puedes seguir abstrayendo esa misma idea, ¿no? De que, ¿cómo fue el primer artesano? No, pues sí, él tenía un problema. Tenía vacas y tenía que hacer una vasija de leche, bueno, hizo su vasija de barro, de leche, y ya. La coció, se le quebró, la volvió a coser, ya le quedó bien, ¿no? Estos procesos que pasan. Y luego llegó su vecino y le dijo, oye, yo quiero una, pero más grande. Ah, va. Y yo quiero una, pero que sea así, porque quiero hacer un chivito, ¿no? O sea, ¿sabes cómo fueron esos procesos para generar esos objetos? Se me hace muy interesante. Que al final terminaron siendo, o sea, los vemos como artesanos, pero terminaron siendo diseñadores, güey. O sea, diseñaban esos objetos quizá mentalmente y un ir y venir y un retroceder, ¿sabes? Como ayer estaba pensando en la arquitectura vernácula, deberíamos de llamar construcción vernácula o arquitectura vernácula? Porque al final no la diseñó un arquitecto, ¿o sí? Por ejemplo, ahí, en esto de la arquitectura de emergencia, llegan los españoles a América. Y en el Códice Corintio, que es, esta es la primera traducción que se hace del náhuatl al español, venían las casas o los tipos de casas, ¿no? Y estaba como la casa de una cueva, la casa que solo tiene puerta, la casa del rico, la casa del pobre, la casa con techo, la casa de paja, la casa de lodo, ¿no? Así como varios, y bueno, viene pues, la palabra en náhuatl y la traducción, tal cual, ¿no? Pero estos mexicas o mayas tenían un tipo de construcción que respondía a unas necesidades más naturales que sociales. En Yucatán, la choza maya responde a una arquitectura de emergencia realmente, ¿sabes? O sea, había tsunamis, había huracanes, había terremotos y sus casas se derrumbaban y en una semana ya volvió a estar su casa. Entonces llegan estos españoles con el adobe, con la piedra, con todas estas cosas nuevas y tecnológicas que para ellos es lo más obvio realizarlas de esa manera. O se han derrumbado, se han caído, no han funcionado en nuestras catástrofes, o sea, nuestros terremotos son las casas que se caen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la construcción respondía a algo. En algún momento escuché a Carles Cofe, no me acuerdo si se apellida así, pero hablar sobre las casas de Yucatán y que pues están listas para todo su entorno, toda la región, o sea. Responden a algo. La gente, ¿por qué duerme en una hamaca? Sí. Porque dormir en el piso no es natural, o sea, es demasiado el calor. En especial en esa zona. En esa zona, sí, no, yo fui hace como un año a Mérida, y bueno, ajá, por allá. No, era un calor que tú decías, no, esto está... Y tú veías al chavo así que, no, está bien cómodo el calor, no, hombre, yo de que así sudando así. Pues está, por ejemplo, igual ahí en Yucatán, creo que es, una casa que hizo Escobar Solís sobre la vivienda maya. Y es esta vivienda, o sea, ellos tenían como el proyecto de que, a ver, tenemos que hacer una vivienda de bajo costo, que, ¿cómo la proponemos, no? ¿Adobe o jalcreto? No, pues jalcreto. ¿Techo de lámina o techo de palma? No, pues techo de palma, ¿no? ¿Y por qué techo de palma? No, pues porque el techo de lámina, al tener esta inclinación, el sol va a rebotar y va a quemar a las plantas, ¿sabes? Como cómo van respondiendo a estas cosas. Y ahorita también al mismo tiempo me acuerdo que Esquerdo Solís, ellos hicieron una escuela en el
cuando fue el terremoto de México en 2017. 17, porque todavía están en la prepa. A ellos les tocó, o sea, de que se derrumbaron algunas escuelas y ellos hicieron de que proyecto así de que 4 semanas ya estaba la escuela hecha. Una cosa así impresionante. Y una escuela muy chida, de que acero y como si fuera tabla roca, pero todo prefabricado y muy bonita. Una gran escuela, un buen ejercicio de emergencia. Quizá ahí fue cuando empecé como a conocer estos temas de emergencia, creo yo. Con la Con ese, escuela, con ese proyecto de Escudo Solís. Sí, fue como quizá. que dije, güey, a ver, ¿qué hicieron? ¿Sabes? ¿Cómo Sí, que sí, sí. arquitecto de emergencia? De como que en 4 semanas. Y ya después empecé a leer mucho a Fernanda Canales. Sí. Tipaza. Escribe. No, escribe muchos. Yo creo que es más teórica que... Bueno, pero lo que construí está muy bonito también. Sí. Pero sí, yo creo que es más teórica que práctica. Y tiene un libro que se llama Estructuras Compartidas. Y en ese libro tiene una frase así que dice, en un México que no sabe cómo contar a sus muertos, proteger a sus vivos y resguardar su patrimonio. Esa es la frase. Cuando dije eso dije, güey, se tiene que hacer algo. O sea, hay algo que se tiene, todavía hay algo que se puede hacer, ¿sabes? Se llama arquitectura. Se llama Estructuras Compartidas, Espacios Divididos, una cosa ¿Y así. de qué va? Más o menos. Fernanda Canales tiene, bueno, creo que tiene como 5 o 6 libros. Tiene uno de Historia de la Arquitectura en México del siglo XX, un análisis histórico, tiene ese. Tiene el de Vivienda Colectiva en México y es proyecto desde 1900 hasta 2020 más o menos, de proyectos de vivienda colectiva. Todos. Max Seto, hay algunos de Luis Barragán, Mario Pani. Mario Pani, ¿sabes? De que todos ellos, sus proyectos, planimetría, textos, reflexiones, está bonito. Y luego sacó ese de Estructuras Compartidas, Espacios Divididos. Es casi el mismo libro, pero son como unas ilustraciones muy bonitas. Es publicado por Acta, es una editorial española muy buena. Y unos textos buenos, pero pocos textos. O sea, realmente no es mucha cantidad de textos, son más ilustraciones. Y después tiene Mi casa, tu ciudad. Un librote así, puro texto, y ya no hay ilustraciones. Muy bueno. Hace todo un análisis histórico de la casa. Un análisis histórico de la casa, sí, tal cual. Desde la domesticidad de la casa hasta las nuevas ideas como de Kenzo Kuma, Toyo Ito, la vivienda nómada, ¿no? Ideas de Jonah Freeman, ¿no? Con la vivienda para refugiados, ¿sabes? Como ideas así de que bien utópicas y luego ideas muy cuadradas, sí, la casa para todos, proyectos que han salido en el mundo y ella los reflexiona así de una manera increíble, güey. O sea, terminas el libro, lo ves, son de que 20 citas. Todo es de ella, güey, chingona. Y creo que ahí te sacó uno de Luis Barragán, como escritos de Luis Barragán, algo así. Leana. Sí, Fernanda Canales. Fernanda Canales. Próximamente en Estudio J. Este cabrón, güey, no mames. Yo la conocí en una entrevista que. Bueno, no una entrevista, una conversación que dio ahí en Arlecta. Sí. De que yo llegué y ya llevaba mis libritos para que me los firmaran, ¿no? Así que, hola, me llamo Antonio, estoy haciendo mi tesis sobre este tema, ¿me puedes firmar mis libros? Y ya como que me ve y me dice, sí, claro. Y traía una pluma, una Lamy muy bonita y me dice, ay, qué bonita pluma. Y yo, me dijo, qué bonita mi pluma. Y yo, güey, es bueno, todavía creo que es mi top, ¿sabes? Como de arquitectas mexicanas y escritoras. Güey, leo todo lo que hace. Te cae que saca un libro, lo compro. Ya, de que me firman mis libros, todo chido. Y ya le digo, güey, ¿qué pedo con tal capítulo? Y me dice, ¿qué pedo, verdad? Está buenísimo. Yo, güey, está duro. Creo que era el capítulo de que la revolución de la vivienda en 1970. Güey, ya cuando te metes ahí, hay como varios proyectos súper utópicos de vivienda en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, que de los 50 a los 70, Sí. unas cosas que no parecen vivienda, pero están... La vivienda de Toyo Ito para nómadas digitales en Japón. Ok. ¡Wow! Se llama Pau 1 y Pau 2. Así de que una burbuja transparente con unos muebles que Toyo Ito diseñó y su explicación es bien bonita porque dice, a ver, no necesitamos nada ya para vivir. Si quieres comer, pides Uber Eats o vas a un restaurante. Si quieres cotorrear con tus amigos, vas a un bar, vas al cine, ¿sabes? Si quieres hacer ejercicio, pues vas al gimnasio, no ocupas un jardín, ocupas un lugar para dormir, incluso te puedes bañar en el gimnasio, ¿sabes? O sea, ocupas un lugar para dormir y una mesa para conectarte a la virtualidad. 1970. Güey, todavía no estaba como esta idea de virtualidad tan como Sí, hoy, sí, sí. ¿sabes? No, no había ni internet ni páginas. Sí, cuando leí eso,
Sí, también como que Toyoito influenció mucho el proyecto que hice, creo yo, ¿no? Sí. Como que, sí, me preocupo mucho, sí, como que te preocupas mucho por el ámbito como de los nómadas, pero también creo que la arquitectura podría ser otra cosa, o la vivienda podría ser otra cosa, y esa es como una parte de, Porque cuando uno piensa en arquitectura normalmente es algo estable, ¿no? Algo pues sí, estático que no una se casa. mueve pero por ejemplo, esta otra forma de habitar, porque como lo mencionamos y a nivel histórico y de antecedentes existe pues toda esta parte del nómada. Tiene que ser algo que se pueda mover, que a lo mejor no sea tan pesado o a lo mejor armable, desarmable, modular. Y él tiene un proyectazo, y hay otros proyectos muy buenos que ahí están en mis textos. Ahí, o sea, como que en ese texto, en esos textos que hice lo dividí como en el marco histórico de los refugios, luego hice un marco histórico de la arquitectura de emergencia y luego hice como otras, son como las ideas que no llegaron al futuro o que no se como el refugio que no llegó al futuro, algo así se llama el capítulo. Y son como todas estas ideas súper utópicas. Viene Super Studio, Archigram, Archizoom, Jonah Freeman con la ciudad de los refugiados, Toyoito, viene Colpix con la casa burbuja, ¿sabes? Así como varias ideas que dices, wow, ¿cómo esto no lo podemos conocer o no, no lo tenemos ahí tan estudiado, ¿sabes? O cuando estudiamos arquitectura en la carrera, lo máximo de historia fue que Le Corbusier. Mies van der Rohe. Llegas a arquitectura contemporánea Le y te Corbusier, habla Mies van der Rohe, del movimiento internacional. los Sims, pero hay toda una... Y siguiendo en este tema que es como la emergencia, está la Primera Guerra Mundial. Ese es el tema que ahorita estoy leyendo más, entonces lo tengo fresquito. Mucha gente ya como que veía que iba a haber otro conflicto. Está, por ejemplo, ahí Annie Alves, es una diseñadora de la Bauhaus, hizo textiles muy, muy chidos, muy, muy chidos. Ella migra a Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. José Luis Sert, arquitecto español, él está bien chido porque él conoce a Le Corbusier, lo invita, y luego Le Corbusier lo invita a chambear con él, y se hacen de que bien compas, y luego él migra a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, y allá en Estados Unidos, en Harvard, ya se habían llevado a Gropius, para que fuera director de Harvard, como que toda esta bola se va a Estados Unidos, los Sims se van a Estados Unidos, ¿sabes? ¿Por qué? Por una cuestión de emergencia, ¿no? Pero ellos Sí. tenían el recurso para poder migrar a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también se crea una cultura sobre lo que está pasando allá y cómo apoyar y cómo reformar estas nuevas teorías de diseño, ¿no? Como todo esto que sucede. Y es como parte de esta integración, ¿no? O sea, porque aunque tengas la capacidad económica, también el llegar a otra cultura no siempre te adapta de la misma manera, ¿no? Annie Alves lo menciona como... Hay una editorial que se llama Alias, que es de Damián Ortega, un artista mexicano. Y él compra los derechos de autor de libros que nunca se han traducido al español. Y él tradujo por primera vez, o eso así dice en el libro, tradujo los textos de Annie Alves a español. Y sus primeros textos son así como bien, ¿por qué no nos estamos preguntando nada sobre la guerra? ¿Por qué no estamos viendo que va a volver a pasar? Ella era alemana y supongo que era judía, entonces es como, ¿por qué no nos estamos preguntando? ¿Por qué no estamos haciendo nada? Y eso fue como en los 30, ¿no? Antes de la guerra. Y bueno, sucede la guerra, ella migra con su esposo, pues acá hace toda su carrera, ¿no? Todos sus textiles, tiene una exposición que hizo sobre joyería de ferretería, tal cual, así se llama, y son unas joyas inspiradas en la cultura mexicana sobre que podías comprar en la ferretería. O sea, que un collar que son puras armellas, otro que son con lo que le bajas al baño, o sea, la cadenita del baño, con esa cadenita hizo otro collar, ¿sabes? Así como... Reinterpretar lo cotidiano y hacer Sí, joyería a través de... Ok, ya analizamos A ver, ¿cuántos llevamos ahorita analizados? creo que solo a los nómadas, A los nómadas, ¿no? sí, creo que es el que más le dimos. Y luego vienen los... Bueno, para decirla como un poquito más rápida, podemos Sí, entrarle sí. ahí. Están los nómadas, que pueden ser como la migración por gusto, tal cual, por un sueño, por el allá, ¿no? Por Sí, el el sueño del sueño allá, americano ¿no? o a lo mejor el Ajá. europeo, en el caso Sí, de... sí, sí. Si vienes de Medio Oriente, Si no sé. si lo ponemos así como en una línea, la primera migración fue por comida o por clima. Los animales migran por el clima, ¿no? Entonces Sí, nosotros los también marcos, sí, los marcos. nos movíamos a través de ese clima. Cuando era diciembre, pues nos íbamos más al sur. Cuando era
cuando era primavera o verano, nos íbamos más al norte. Sí, justamente los de Estados Unidos, los estadounidenses del norte se van al sur Ujú. por el mismo clima. Sí. Y bueno, eso es como la migración, ¿no? Pero luego están los... Y un trasladado es como esta persona que por situaciones de violencia o climáticas tuvo que dejar su espacio donde vivía, su país, y tuvo que irse a refugiar a otro país, ¿no? Que ella puede entrar como en refugiado, pero al final es un trasladado, o sea, una cuestión de violencia o social, física o natural, ¿no? Para que él cambiara el espacio donde vivía por otro espacio donde vivía. Entonces no hay este sueño, ¿no? O sea, realmente hay como un arrebato atrás en el que tiene que llegar a otro espacio, a otra vida. Que sería como más cercano al caso de estos arquitectos que mencionamos. Ándale, sí, justo. Y a casos como los que vemos hoy, por ejemplo, en Venezuela, lo que llamaríamos los migrantes de Venezuela, pues realmente no son migrantes, son personas que están siendo trasladadas, ¿no? Sí, Siria, Palestina. Lo había pensado como los pueblos originarios, ¿no? Los huicholes, ¿no? Estas personas Sí, sí, que sí. vemos en las calles pidiendo dinero, por ejemplo, porque tuvieron una mala adaptación a la migración a la ciudad, ¿no? De que ya iban a llegar a una casita y llegaron a la casita y la casita no existía, ¿sabes? Como Sí, esas sí, cosas sí. que nos han contado que han pasado. Una mala migración a la ciudad por un pueblo autóctono podría ser un tipo de traslado. Por ejemplo. Es al revés, o sea, yo sí Sí. lo había visto como con estos pueblos originarios de México, cuando migran a las ciudades y tienen una mala migración, realmente por qué migraron. Quizá migraron por una mejor situación económica, o sea, querían aspirar a una mejor situación económica. Quizá migraron para estudiar, pero también quizá migraron porque les quitaron sus tierras Sí. o porque llegó una transnacional de metales a excavar sus tierras y el gobierno vendió sus tierras y... Esa parte de la expropiación que hablamos de que también existe un porcentaje de la población que no tiene pues documentos, pero ahorita que traemos como esta epidemia de sarampión, en la obra llegamos a pues de que no, pues nosotros todos tenemos la La vacuna, vacuna, sí. ¿no? Y dice, no, pues es que lo hacemos porque muchos trabajadores a lo mejor no tuvieron papás y no No saben supieron, si ajá. los vacunaron o no. Y es como más común de lo que uno se imaginaría. Sí. Y hablando de estas personas que no tienen documentación, por ejemplo, en Jalisco, el número oficial de gente en situación de calle es de 4,000 personas. En Guadalajara son más de 4,000. Fácil. Sí. Y es el número oficial porque No hay gente que una, lo. o sea, No una hay de gente cada que 10 se ponga. personas, Ah, no, sí, se hacen un ¿sí? censo, pero una de cada 10 Pero personas cada tiene rato. INE. Ah, ok. Ah, va. No, solo puede Una registrar identificación a los que oficial. tengan INE. Claro, güey. Entonces, ¿cuántas personas en situación de calle hay? ¿Dónde está el dato oficial? A mí me llama mucho la sustentabilidad. Cuando estaba en la carrera, había un dato así como de. Tenemos esta estadística, pero realmente está súper alterada porque no hay datos suficientes. No hay sensores, ni satélites, ni nada de esto. Entonces es como para irnos así directo Ajá. con la información de que existen 4,000 personas sin hogar. Pero Cuestionable. son 4,000 Exacto, que han exacto. sido censadas. Sí. Teóricamente estaríamos hablando de 40,000 personas en situación de calle en Jalisco. Pues qué tan rotatorio sea, ¿no? Porque, o sea, puede bajar, subir. Ujú. ¿Y por cuántos años? Ajá. O sea, ¿Cada cuánto es ese censo? ¿Cómo lo censan? Y ha habido programas, yo como que me metí mucho ahí a estudiar eso, y había programas se me fue el nombre del organismo que apoya como a la familia aquí en Guadalajara, el DIF. Y se llamaba, creo que el programa Mi Casa, una cosa así, o Darme Casa. Y ellos, el DIF te pagaba una renta para que te fueras a vivir a una casa. El DIF te la pagaba, tú como persona en situación de calle, ¿no? Pero son soluciones que se dan sin entender el problema. La persona en calle está en calle porque no quiere estar en su casa, ¿no? Porque hubo una fractura ahí fuerte. Yo hablaba con las personas en calle que hablaba, era de que, ¿por qué no vas a un albergue? Porque me roban, porque me violentan,
aquí estoy a gusto. Sí, tiene lógica. O sea, a mí me tocó de que ese chavo que entrevisté vivía enfrente justo en el zaguán de una casa abandonada. Ahí en el zaguán tenía su casita y ahí vivía. Y casualmente compraron la casa, la demolieron y van a empezar a construir un edificio. Y se fue a vivir enfrente a la Plaza de la República. Cuando lo conocí todavía no renovaban la Plaza de la República. Ahorita está, casi ya la terminan. La renovaron por el Mundial. Una obra de quién sabe cuántos millones de pesos, pero bueno. Entonces se fue a vivir ahí. Y ahí lo entrevisté varias veces. O sea, bueno, no eran entrevistas, bueno, sí eran entrevistas porque las documentaba, pero eran más una plática, tal cual. O sea, era escuchar y como que sí hubo varias preguntas de que me decía, ¿y es que tú qué ganas? Porque le tomaba foto a los refugios de emergencia. Solo tomaba fotos a las chozas que ellos hacían. No, nunca les tomé fotos a ellos, porque también ahí entro en un tema de los visibilizas y los invisibilizas con un nuevo proyecto. Y luego, ¿qué tal que ellos no quieren salir una foto? Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo visible? Como esos temas Sí, así. como que respetan Ajá, mucho. respetar eso. Pero su casa, pues era su casa. O sea, eso no estaban, me decían de que sí, a mi casa, sin problema. Y a mí se me hacía interesante porque había una morfología en cada una de las casas, ¿sabes? Había algo que se podía estudiar, tal Sí. cual. Y luego empiezan a demoler la Plaza de la República, que es del arquitecto Julio de la Peña, una obra de 1960, se me hace. Le dio la madre a toda, le pusieron un nuevo piso. Oye, algo traían con Julio de la Peña, ¿no? Sí, Ahora ya como se llama otro también. la Minerva, la Plaza de la República, no sé qué otra obra de él hayan alterado. Creo que están alterando un templo acá en Chapultepec y Américas. Sí, es esa, de cantera amarilla toda, Sí. súper bonita. Sí, yo me enojé mucho porque la manera en la que la destruyeron era horrible, o sea, unos tractorzotes ahí de que ta, 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 ta. Y yo grabé y me hice viral. O sea, me tiraron mucho hate de que lo subí a TikTok y a Instagram y sí, me tiraron mucho hate. ¿De que tú qué sabes? Ajá, de que no, ¿cómo decían? De que ningún chile les gusta, de que ahora que van a dejar la ciudad bien bonita y que no sé qué, y era que ese espacio ya funcionaba, ya era un centro cultural, o sea, el domingo se hacía ahí el Trocadero, que era un tianguis gigante de venta de antigüedades. Pues ya no se hace, no sé si se va a retomar, eso no lo sé, yo espero que sí, o quién sabe, ya nuevecito, al nuevo gobierno no le interesa ese tipo de cosas, ¿sabes? Y renta. Dice, ajá, de que ¿Sabes? ya Así de cobran que piso. vamos a cobrar el piso. Ajá. El punto es de que me toca documentarlo, empiezan a demoler la plaza y ya no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque su espacio seguro ya no era seguro, se tuvo que mover a otro lugar y probablemente el lugar que se movió no fue bien recibido por los vecinos, ¿sabes? Ya no lo voy a ver. Y una persona que realmente vivía en calle porque pues había perdido a su familia, o tuvo pedos de drogas, ya no tenía temas de drogas, así como que varias cosas que le habían pasado y decía, no le gusta ir a albergues, le cobraban cosas que no deberían de cobrarle, la comida no estaba padre, ¿sabes? Como que Pues una experiencia horrible, ¿no? O sea, también. nunca hemos vivido en un albergue. No, yo tampoco. Ah, y justo por eso fue de Sí, que pues, me voy a ir a vivir a la calle. sí. O sea, ¿cómo voy a entender el hecho de vivir en calle si no lo hago? Y cuando lo platicaba, sí me criticaron un chingo de que, sí, cabrón, pero tú al día siguiente te vas a ir a dormir a tu casa, pero un día no. Y no digo que lo voy a entender completamente. Voy a entender otras cosas que no voy a entender si no lo hago. Ahí descubrí algo que se llama lo visible de lo invisible o lo invisible de lo visible. Estas personas en situación de calle habitan en lo barroco, ubicas el movimiento barroco. Es esta arquitectura que es como súper dorada y ornamental, ¿no? Saturada. Así de que, ¿para qué es tan, o sea, por qué es tanto? Para esconder a Jesús o a Dios hasta el fondo, ¿no? En un recovequito al fondo, ahí está Dios. O sea, lo esconden. Y esta visibilidad de lo barroco en las personas en situación de calle sucede de la siguiente manera. Ellos en el día son invisibles. Son tan visibles que no los ves. Tú puedes pasar y sepa quién era. Pero ves a alguien que trae un buen outfit, ¿no? A alguien que trae un perro, a alguien que trae un bebé y dices, ah, mira, ahí va un bebé, ¿no? O sea, como que los ves más. ¿Por qué? Una, porque esperas reconocer a alguien ahí. En esa persona que va caminando, que está bien vestida, ¿no? Espera reconocerlo ahí. De que chance es un compa que conoces de la uni, de la prepa, ¿no? Un amigo de amigos, ¿sabes? Alguien. Es para reconocer a alguien en esa otra persona. Es algo que nos pasa siempre. Una persona en situación de calle, así, con su chamarra vieja, su bolsa, no lo... Sabes que no es tu amigo, sabes que no hay alguien ahí que reconocer.
Sí, pues es como excluido social, ¿no? O sea, Ajá. Entonces ellos se vuelven invisibles. Y por más que hagan lo que hagan, son invisibles. Y comúnmente duermen de día, porque viven en esta invisibilidad. Por eso duermen de día, porque están dormidos, no están haciendo nada mal. Y en la noche se vuelven visibles. Al ya ser todo oscuro, ya no los ves. Y es cuando pues, quizá roben, quizá vayan a buscar comida a la basura, ¿sabes? Como este tipo de dinámicas que ellos hacen. O quizás se agrupan, porque en la noche se agrupan más. Y bueno, ahí es cuando se hacen visibles. Pues ya es de noche, ya no los ves. Y eso lo descubrí porque, a diferencia mía, cuando yo estaba durmiendo en calle, o sea, me dormí en Chapultepec y Hidalgo. Ahí sí. fue donde me dormí. Yo estaba así que acostado o sentado. Y como que pasaba alguien y yo me quedaba viendo así como que, ¿será? No, no es. Yo buscaba ver a todos y buscarles la mirada para ver si reconocía a alguien, pero nadie me vio a los ojos, porque no había alguien a quien reconocer en esa persona. Y ahí fue cuando me hizo, tic, así que... Entonces la investigación la podemos encontrar en tu página. Sí, está en taller de, pero realmente está en una, bueno, hice como una editorial, Sí. porque me gusta hacer como muchas investigaciones. Se llama Le Mirador. Entonces ahí la encuentran y ahí la pueden checar. Es como un flipbook, es un libro digital. Entonces ahí está para que lo lean. Hay otra muy padre de los 12 cuentos de Adviento. Es del Super Estudio, se llama... Bueno, el Super Estudio fue un grupo Arquitectos. de arquitectos italianos de Florencia que se juntaron y exploraron la arquitectura en contra del hiperconsumo. También lo hizo Archizum. Tiene unas exposiciones increíbles del consumo, ¿no? En la arquitectura. Es una buena investigación. Bueno, más bien es una recopilación de textos. Ahí no escribo yo tanto. Porque sí es difícil encontrarlos. Sí. Sí, me costó trabajo. Cuando los encontré todos dije, no, esto tiene que llegar a más gente. Qué curada. Lo voy a leer. No, están fuertes. ¿Sí? Sí. Si tienen ideas así que dices. O sea, ellos lo ponen así como, imagínate, 12 cuentos de Adviento para Navidad. Hasta ahí todo bonito. Premoniciones místicas del futuro del urbanismo. Pero son 12 cuentos de Navidad. O sea, ¿qué tiene que ver la Navidad con el urbanismo, no? O sea, está como que... Y luego lo lees. No, hombre, sí, hay ideas muy... No son nada utópicas, son muy distópicas. Uno ve el mundo y siento que la distopía está a diario. Bueno, mira, te presento. Esta es mi bitácora de obra. Hoy nos vas a firmar aquí. Es una descarga de responsabilidades de que todo lo que acabas de decir es cierto. Listo. Bueno, con eso cerramos nuestro programa de obra y nos vamos a pasar al saco de pegapiso. Iniciamos con la dinámica del saco de pegapiso, que consiste en sacar 3 preguntas aleatorias. A ver, sácate la primera. Vamos a ver. ¿Cómo harías tu refugio para vivir como nómada? Sí, ¿cómo lo diseñarías? Después de haber estudiado morfologías de refugios en Guadalajara. Digo, creo que es que, bueno, mi conclusión ahí era como que pues, lo más natural es ocupas un espacio separado del suelo, porque el suelo al final es frío, ¿no? Entonces yo dormía en una banca. Pero creo que si yo fuera un nómada, hay un proyecto que me encanta. Es una burbuja gigante, así de plástico, transparente, y adentro hay una pequeña camita de cartón doblado y un colchón, y de que un... Está muy fino, la neta, es un proyecto, no sé, no me acuerdo bien el nombre, pues sí, viviría como si fuera un performance, ¿no? O sea, que me hubiera gustado hacer eso. Sí. En la parte de la investigación hubiera sido como una cosa así como muy diferente de que viví en calle feo, pero al siguiente día viví en calle en una burbuja transparente a la mitad de Chapultepec. Iba a ser un performance para la gente. La gente me iba a grabar, era como que, güey, esto es un performance, ¿sabes? Pero un día antes había dormido en la calle como indigente tal cual, ¿sabes? De que Sí. no disfrazado, pero sí, hubiera estado interesante. O algo sí, siento que mi refugio sería algo muy simple, o sea, como una lona y ya. Sí, así como que, ay, pues voy caminando y ahí aquí ya me quiero dormir, ya. Pum, muy fácil. Así que nomás lo cuelgues, ¿no? Así que, ¡fuc! Ahí está. Sí. Sí, creo que ese sería mi refugio ideal, algo muy simple. Sácate la siguiente. Tan, 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 tan. ¿Qué casa de Game of Thrones serías? Sí, ¿a qué casa de Game of Thrones perteneces? ¿Qué son? Stark, ¿no? Los Stark, los de Winterfell. Claro, bueno, yo era Jon Snow. Estoy enamorado de ese güey. Güey, es que, güey, gran historia, ¿no? Sí, 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 Rosa revivir de los muertos. Revivir de los muertos, ser el que nadie quiere. Y ser un Targaryen. Y al final ser un Targaryen, sí, sí está muy duro. Sí, tiene una historia.
No, y aparte de que, ¿cómo se llama? Bueno, si supiste que se casó con la pelirroja. Sí. En la vida real se casaron y yo de que, güey, sí sabía que tenían química durísima. Bueno, ahí por la historia, Sí, pues es que los Pero- Stark los pintan como que son muy buenas personas, ¿no? pero creo que sería un nacido de hierro. O sea, ya viéndolo así, Sí, fríamente, sí, sí, sí. un nacido de hierro. ¿Cuáles eran esos? Los... Los de la casa del calamar, al que le cortaban el... Sí. Siento que, bueno, por ejemplo, tiene al tío este que al final es como una súper mala persona, Sí. pero que anduvo en el mar, en muchos lugares, ¿sabes? Como errante, ¿no? Que otra persona también podría ser. Pues sí, alguien de la Guardia Nocturna. Sí, jamás sería así un fifís así de que del Sí, sur. un Lannister o un... Sí, no. Baratheon. Los Baratheon. Sí. Los Baratheon y luego estaban los del Venado. No, esos. ¿Cómo se llamaban los de Dorne? Ese también podría ser. Pero creo que solo porque el Pedro Pascal me cae muy bien. Sí, ¿verdad? Sí, creo que es eso. Bueno, aparte que sus ciudades se veían padres. Sí, Lo que sí, vimos ya. ahí de la ciudad estaba padre. La última. Tan, 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 tan. ¿Quieres que la lea? Es que ahí voy. Un botón para reiniciar la vida o uno para parar. Para pararlo cuando quieras. Sí, no, ahorita mis días son muy caóticos. O sea, de que un día a la semana hago carpintería en mi casa Sí. y toda la semana estoy esperando a que llegue ese día para quedarme en mi casa a hacer mi hobby, ¿sabes? De que es mi pasión hacer carping. Entonces, de que... Y luego también, los únicos días que estoy leyendo ahorita es sábado, domingo y lunes. El lunes no trabajo tanto porque, bueno, voy a comer con mi abuela y como que esté así. Sí. Pues son los únicos días que leo. Y a mí me mama leer, güey. Pero ya los otros días son de que, güey, llego a la oficina a las 9, me voy de la oficina a las 11 de la noche, llego, me baño, me duermo, y al día siguiente igual, llegas a las 9 de la oficina, te vas a la oficina a las 10, 11 de la noche, y así, no, está horrible. Mejor una pausa así. La neta sería chido. ¿Tú qué prefieres? Yo... No sé. O sea, por ejemplo, el de reiniciar es con todos tus recuerdos. Pero obviamente que No, aún así no. aún así no, porque por ejemplo vivirías otra vida Sí. y a lo mejor extrañarías esta. Por ejemplo, ahorita estoy viendo una serie que se llama Frieren. Es de una elfa que ha vivido como miles de años. Creo que me recuerda mucho lo que estabas mencionando del cuento de Borges, relacionado Sí. a que no aprecias los miles de años que vives. Sí, justo este este cuento de Borges es el de los inmortales. Esto lo dijimos detrás de cámaras. Pero sí, es el de los inmortales de Borges. Y sí, o sea, de que si hubiera un ser inmortal, ¿qué tan consciente sería? No habría necesidad. Por ejemplo, fueron de viaje 10 años y para ella es como nada. Entonces pasan 100 años y ella empieza a extrañar y a recordar y empezar a apreciar todo lo que pasaron en esos 10 años. O sea, ya pasaron 100 años de ese viaje de 10 años. Sí. Wow. Sí, yo me eché bueno, las películas y todo lo del Señor de los Anillos. Y ya ves que sacaron una serie. Ajá, como que pintan a estos elfos como seres muy sabios, pero yo los vería más como seres más estúpidos realmente. O sea, no tiene sentido ser inmortal. No hay conciencia en la inmortalidad. No tienes prisa, ¿sabes? No, sí. Y a lo mejor hasta cierto punto no haces nada al final. La mortalidad creo que es lo que te da, o sea, ¿por qué estamos haciendo hoy esto? Porque quizá mañana uno de los dos muera o uno de los dos viaje o tenga un trabajo en otra parte y ya no se pueda dar la conversación. Hoy es importante porque quizá mañana no se pueda. Justamente ¿Sabes? que se repita esta situación es como... Es más complejo. Sí, es mucho más complejo de lo Y se dio hoy y bueno, ya estamos aquí, estuvo chingón, muchas gracias por la invitación. Lo hicimos porque quizá mañana no se pueda, ¿sabes? Y es algo que si fuéramos inmortales, lo podemos hacer mañana, ¿no? Sí. ¿En un año? Sí. ¿En 20? Sí. Soy inmortal. 100,000 años. Sí. ¿Qué sentido tiene entonces hacerlo? No tiene sentido. ¿Sabes? Sí. Pero sí, chingón por invitarme. Sí, no. Yo creo que con eso cerramos el saco. Bueno, Antonio, pasamos a esta parte que es si quieres anunciar alguna página, algún evento, lo que sea que gustes anunciar. Hago muebles en Taller de Mueble. Publico las investigaciones en Le Mirador, ya como publicadas, y los avances de investigaciones se llama
LDSD, Laboratorio de Estudios de... Como si fuera una droga, ¿no? Sí. Y probablemente tengamos... Bueno, hay una amiga, muy buena amiga mía que se llama Valeria. Hace unas ilustraciones chingoncísimas y voy a tener una exposición con ella. Todavía no hay fecha, probablemente sea como junio, por ahí. Entonces, sí, una exposición en la que yo muestro mis muebles y mi proceso creativo y ella muestra sus ilustraciones y su proceso bueno, ilustraciones de mis muebles y su proceso creativo para desarrollar como estas ideas en conjunto, ¿sabes? Okay. Se ve interesante, tenemos así como varias dinámicas, va a haber conversaciones, va a haber algunos cursos de carpintería y de ilustración. Entonces, pues sí, ahí si nos siguen, bueno, no sé las redes sociales, vale, la verdad, pero si me siguen a mí, por ahí pues les puede llegar información si les interesa, así como la ilustración o el diseño mobiliario en madera. Se pueden venir. Perfecto. Sí. Va. Ahí estaremos. Bueno, pues agradezco mucho que me hayas regalado de tu tiempo. Sí. Y también a los que nos están escuchando. Sí, por escucharnos no sé en cuánto queda el video, esta horita tal vez. Sí, yo creo que más o menos 1 hora va a durar. Y muy chido. Bueno, los invito a todos a que nos sigan en redes sociales como @estudio400, en TikTok, YouTube y Spotify. Bueno, me despido, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos. Bye. Adiós.